¿Qué tal? Bienvenidos, aquí arranca Análisis Mundial, soy Ana María Serrano y es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de análisis, de opinión, de noticias internacionales que además nos interesa conocer. El día de hoy hemos preparado un tema especial, el proceso de visa sefardí. Esto vaya varios años, muchas personas han aplicado. ¿De qué se trata? ¿Cómo se está adelantando? ¿Y qué es lo que está sucediendo en este momento justamente en España? Es lo que estaremos conversando. Así que abrimos nuestras redes sociales, nos pueden escribir en Twitter, en Instagram con sus aportes, sus comentarios, @AMSerrano2. Porque el gobierno de España ha decidido negar las nuevas solicitudes de nacionalidad a los ciudadanos sefardíes, quienes desde hace un tiempo considerable buscan conseguir este documento. Hoy se ven afectados por los nuevos criterios establecidos por la ley española. En la siguiente entrega les contamos. Con la situación del coronavirus en el mundo, muchos aspectos de la sociedad se han visto afectados. En el caso de España, los procesos del sector público, como tramitaciones de nacionalidades, expedientes y más, se vieron paralizados por el cierre de las oficinas públicas y el cese de sus actividades. En el caso de los sefardíes, que son los descendientes de los judíos expulsados de España por los reyes católicos en 1942, hoy se encuentran en una incertidumbre debido a que desde el gobierno español decidieron cambiar los términos para que puedan acceder a la nacionalidad española. Según el Ministerio de Justicia de España, las nuevas solicitudes de nacionalidad española para sefardíes ya no están siendo aceptadas. Únicamente se tramitarán aquellas que fueron presentadas antes del 1 de octubre del 2019 y sus solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos para poder obtenerla: aprobar pruebas de lenguaje, de conocimientos constitucionales y socioculturales españoles, cumplir con una larga lista de documentos, elegir a un notario para que tramite su solicitud, entre otros. Cabe resaltar que según la ley ibérica, los solicitantes de esta nacionalidad tienen 12 meses para completar el trámite y si no se realiza en este periodo, la solicitud se verá denegada. Frente a esto, muchos sefardíes han manifestado su preocupación e inconformidad, pues debido a la pandemia y a presuntos retrasos por parte de la administración española, estos procesos se han visto estancados. Y quiero dar la bienvenida desde España. El día de hoy nos acompaña David Arevalillo de la Torre, abogado experto en litigación y socio director de AIA Estudio Jurídico. Doctor Arevalillo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana María. Doctor Arevalillo, para quienes nos están escuchando, quienes nos acompañan, hagamos un rápido y un breve contexto de cuál es el proceso o por qué arranca esto del visado para los descendientes sefardíes. Bien, Ana María, esta es una forma de adquirir la nacionalidad española por origen a todos aquellos descendientes de los sefardíes que fueron expulsados de España. Es una reivindicación histórica que se llevó finalmente al Parlamento, fue aprobado, como tal se dictó la Ley 12/2015, 24 de junio. Esta normativa tenía un periodo de caducidad que terminó en octubre de 2019 y, por lo tanto, las solicitudes que se están ahora mismo resolviendo son todas aquellas que aplicaron antes del 19 de octubre de 2019. Ahora, tengamos claro, este proceso quienes aplicaron ya lo debieron haber hecho en España hasta el año 2019, es decir, tenemos algunos trámites que se encuentran represados. Si bien es un proceso que aproximadamente puede tardar 2 años, 2 años y medio, está teniendo mayor complejidad. Pero hay algo particular, doctor Arevalillo. En el último tiempo se está denegando muchas de las últimas solicitudes. ¿Hay cambio de criterio con el que se está manejando a la hora de valorar la prueba? ¿Y cuáles son esas pruebas que entran a valoración? Correcto, muy bien resumido. En este sentido, a día de hoy, hay que dejar claro por puntualizar, no todos los expedientes ahora mismo están cerrados, los que se firmaron en 2019, se abrieron ante el notario y quedan pendientes muchas solicitantes, alrededor de 100.000 personas todavía pendientes de cerrar su acta de notoriedad para mandarlo a resolución. A fecha de cierre del anterior trimestre había aproximadamente unas 55.000 solicitudes, de las cuales hasta el 31 de marzo de este año habían sido resueltas 27.651 como aprobadas y 263 como denegadas, quedando pendiente aproximadamente unas 27.000 solicitudes, ¿vale? El problema que nos encontramos, como puede haber visto, en 5 años únicamente ha habido 263 denegaciones. Por lo tanto, es un ratio bastante bajo, un porcentaje ínfimo en cuanto si lo comparamos con las solicitudes que han sido aprobadas.
Pues bien, a finales del año pasado la directora general, a través de una circular, decidió que se iba, digamos, a valorar la prueba de otra forma un poco más estricta de lo que se venía haciendo hasta ahora. Esa, digamos, advertencia se ha materializado que efectivamente estamos viendo desde hace aproximadamente 3 semanas, un mes, que están llegando las resoluciones a los consulados y la mayoría, las que a mí me están llegando son todas denegatorias. Denegatorias en el sentido de que el nuevo criterio de valoración de la prueba exige una serie de documentos que antes no se exigían en todas las solicitudes, en las 27.000 que están aprobadas, no se han exigido, se han empezado a exigir ahora. Ahora, yo le pregunto, doctora Arévalo, yo no soy abogada, pero la ley no es retroactiva. Es decir, quienes ya ingresaron no deberían acogerse a los conceptos con los que se venía manejando. Y quiero tener la claridad de cuáles eran esos documentos solicitados, cuáles son las pruebas que uno debe presentar o que debía presentar y cuáles son esas que bajo este nuevo criterio están siendo denegadas. Esa es la caja de Pandora, es decir, no es que se haya legislado de forma diferente a lo que ya había, ¿vale? Al final esto es una cuestión muy técnica y es lo que vamos a atacar, uno de los puntos que queremos atacar en nuestros recursos. La ley es de 2015 y en diciembre de 2015 se dicta una instrucción por la que se desarrolla parte de la normativa, ¿vale? Esa instrucción habla de que hay que aportar los certificados, la documentación soporte que ha dado origen a esa certificación del origen sefardí. Pero si nos fijamos en la dicción literal de la norma, únicamente hablaba de certificados, informes de apellidos y una serie de pruebas y cualquier elemento probatorio que, a fin de cuentas, venga a acreditar el origen sefardí del solicitante. Pues bien, en la práctica, hasta hace prácticamente 6 meses de este cambio, digamos, de criterio, se venían aprobando simplemente con certificados, sin necesidad de aportar esa documentación soporte a la que hace referencia la instrucción. Quiero dejar claro que esa instrucción, en la jerarquía normativa española, no es vinculante al ciudadano. Es decir, tiene un ámbito doméstico, solo es aplicable intraadministración, ¿vale? Como su propia palabra indica, instrucciones dar a alguien una orden, ¿no? Son jerárquicamente superiores dentro de la administración o jerárquicamente inferiores. Pues bien, se está utilizando las instrucciones y las circulares, que las circulares son primas hermanas de las instrucciones en el rango normativo, para crear ley, lo cual desde nuestro punto de vista es completamente inconstitucional y crea indefensión. Por lo tanto, a nuestro juicio debería aplicarse únicamente la norma. Si el Gobierno quería haber desarrollado esa normativa, lo que tiene que haber hecho es a través de los reglamentos jurídicamente establecidos, es decir, a través de las leyes o bien a través de unos reales decretos, que es donde reside la soberanía del pueblo español para que sea aprobado en el Parlamento. Y le pregunto, doctora, ¿quiénes son los más interesados o quiénes, dentro de todas estas miles de solicitudes que se han presentado, quiénes son o de qué nacionalidad son los más interesados? ¿Hay alguna nacionalidad específica que se está viendo afectada mayormente que otra? Sí, básicamente, digamos, el top 3 está México, Venezuela y Colombia, con una gran diferencia respecto ya al cuarto posición. O sea, casi todas las solicitudes vienen de estos países y es donde más se están viendo afectados, sin duda. O sea, a nosotros nos está llegando a nuestro despacho muchísimas resoluciones de Colombia, de Venezuela, de México, pero también nos está llegando de Chile, de gente que vive en los Estados Unidos. Pero ya le digo, el top 3 es México, Venezuela y Colombia, por este orden. Le pregunto, doctor, ¿por qué este cambio? O sea, ¿es un cambio por instrucciones políticas? ¿A qué se debe este cambio? ¿A qué se debe, después de tantos años, venir haciéndolo de una manera, un cambio tan repentino? Pues parecería o haría creer que hay un trasfondo político por parte del Estado dentro de estos procesos. Es la pregunta, desde luego, del millón, ¿no? Y aquí entramos ya en el plano de la hipótesis, de la opinión personal. Claramente la Administración hasta hace 6 meses estaba concediendo nacionalidades con lo que ahora está denegando. Por lo tanto, la Administración, a nuestro juicio, está yendo en contra de sus propios actos. Claramente supone una vulneración de los derechos de los solicitantes, ¿no? ¿Por qué se hace? A ver, se escucha de todo, ¿no? O sea, tampoco quiero entrar yo a formar parte de hinchar más de lo que viene siendo la polémica. Se dice desde una política migratoria a lo mejor más restrictiva hasta a lo mejor sospechas fundadas o infundadas respecto a ciertas certificaciones que se han aportado que a lo mejor no son del todo ortodoxas.
a fin de cuentas tampoco han dado una explicación, ¿no? Ellos se remiten únicamente a las circulares, a las instrucciones que están dictadas y que a nuestro juicio, desde luego, no operan y crean una clara indefensión. Doctora Arévalo, yo tengo que irme a una rápida pausa, pero cuando regresemos yo quiero que hablemos a una persona que le han denegado, pues no tiene ninguna opción, simplemente ahí termina su trámite. ¿Hay algún tipo de proceso de ayuda que ustedes le puedan brindar para hacer un tipo de solicitud nuevamente, de cuestionamiento, de replantear o de que se revise su solicitud? Eso es lo que quiero que conversemos. ¿Qué opciones tiene una persona que durante muchos años ha estado en este trámite y finalmente es denegada o sigue en el limbo? Venimos enseguida. De vuelta, gracias por continuar con nosotros en Análisis Mundial. En los últimos meses ha habido un cambio de criterio dentro de la administración española sobre los requisitos que han presentado los interesados en acceder a una visa sefardí. Justamente nos acompaña David Arévalo de la Torre. Él es experto en estos temas, abogado experto en litigación, socio director de AIA Estudio Jurídico. Nos está acompañando desde España para darnos como una lucidez, para poder clarificar algunas de las dudas y resolver algunas de las preguntas. Y doctor Arévalo, antes de la pausa yo le preguntaba, bueno, a alguien que se le ha denegado este proceso o que está viendo que está tomando mucho más tiempo del que normalmente o usualmente tomaría, que de por sí ya es un proceso largo. ¿Qué puede hacer? ¿Existe algún plazo para recurrir a resoluciones denegatorias? Correcto. Una vez que nos notifican la resolución denegatoria, la propia resolución lo indica, que hay un plazo de un mes para recurrir en alzada. En alzada significa al jerárquicamente superior del órgano administrativo. En este caso es dentro del Ministerio de Justicia. Para que nos entendamos, al final es la vía administrativa la que va a resolver sobre el recurso de alzada. Este recurso de alzada es fundamental y necesario para poder luego acudir a la vía judicial, porque en el caso de que no resuelvan denegatoriamente el recurso de alzada, tendremos que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para resolver el recurso de alzada, la Administración tiene 3 meses. 3 meses que puede hacer la resolución bien por escrito o bien por silencio negativo. ¿Eso qué significa? Que si pasados los 3 meses la Administración no ha contestado, se entenderá automáticamente denegado y quedará expedita la vía judicial para todos los solicitantes. Pero hay que tener en cuenta también una cosa. No solo existen las resoluciones denegatorias expresas de las nacionalidades, sino que si han pasado más de 18 meses, son 12 los que establece la norma, más los 3 del informe preceptivo que tiene la Dirección General, más los tiempos que han estado interrumpidos durante la pandemia los plazos administrativos y procesales, a nuestro juicio, pasados 18 meses, la solicitud se entenderá también denegada por silencio administrativo. Eso no significa en la práctica que se lo hayan denegado. Lo que pasa es que hay tal colapso en la Administración de Justicia que no lo han resuelto. Pero objetivamente y de acuerdo con la dicción de la ley estaría denegado. ¿Eso qué significa? Que bien podemos esperar a que nos resuelvan de forma expresa esa denegación para recurrirla, o bien la concesión, porque podría ser perfectamente también la concesión, están viendo también concesiones con la prueba que la Administración considera oportuna. Lo que se puede hacer con el silencio administrativo en el caso de la solicitud es interponer también un recurso de alzada ante la inactividad de la Administración, bien sea para acelerar el proceso de concesión o bien sea para acelerar el proceso de denegación. ¿Cuáles son las posibilidades o los porcentajes de éxito que se tiene haciendo todo este complejo trámite que usted ha dicho, que de verdad uno tiene que estar muy atento con los tiempos? Y sobre todo aquí tenemos, como bien lo explicó usted, cruzados un año de pandemia donde ha sido prácticamente imposible los trámites que sean de visado, de traslados, de residencias, todo ha estado frenado, no únicamente en España, en el mundo entero. Correcto, correcto. A ver, plazos, o sea, éxito, probabilidades de éxito es muy difícil. Siempre para un abogado es muy difícil establecer un porcentaje de éxito, y desde luego es la pregunta que ningún abogado querríamos, ¿no? También es cierto que en este caso no hay precedentes jurídicos en los que nos podamos apoyar para tomar, digamos, la temperatura
a casos similares. Es una ley de 2015 que hasta ahora, como le he comentado, solo ha habido 263 denegaciones. No consta jurisprudencia en este sentido, por lo tanto no tenemos una referencia en donde nos podamos basar. Ahora bien, a nuestro juicio, nosotros consideramos que con los argumentos que ya le he anticipado en cuanto a la doctrina de los actos propios de la Administración, la indefensión, el papel del notario en cuanto a la valoración de la prueba y luego la jerarquía normativa en cuanto a que las instrucciones no son de, digamos, de aplicación de cara al ciudadano, creemos que la justicia va a tener muy difícil no darnos la razón. Nosotros no vamos a atacar en cuanto a la valoración de la prueba si el informe genealógico, el certificado acredita o deja de acreditar. A nuestro juicio la ley es clara y establece una serie de pruebas, entre ellas una serie de certificados que dependiendo quién lo emitía se requería una serie más de exigencias en cuanto a los estatutos y el origen de esa entidad certificadora. Pero nosotros no vamos a entrar en eso, nosotros vamos a atacar lo que son principios de derecho público y de derecho constitucional y basándonos en el derecho administrativo. Por lo tanto, nuestra batalla no es entrar en la valoración de la prueba, sino en la valoración que se está haciendo de la norma. Ahora, doctor, y le pregunto también, cuando uno habla de estos temas, justamente los países te contestan, pues cada país tiene su soberanía y puede decidir quién entra, quién no, a quién se le da una visa y a quién no, sin ningún tipo de cuestionamiento y sin ningún tipo de explicación. Sí, bueno, eso al final forma parte, digamos, de la soberanía de cada país, ¿no? Determinar cómo puede ser, digamos, su política migratoria. Pero en este caso, todas las solicitudes en este ámbito de sefardí vienen respaldadas por una normativa que, como le he dicho, ha tenido 4 años largos de vigencia y en las que la gente que pueda acreditar su origen sefardí, desde luego tiene derecho, y nos parece tremenda injusticia que ahora mismo se esté cambiando el criterio y tengan que pagar justos por pecadores el cambio de criterio del último momento, del minuto 90, si me permite la expresión, en relación con toda la gente que se viene autorizando. Yo, de hecho, estoy muy pendiente porque el Gobierno tiene que publicar ahora, en julio, los datos trimestrales, porque yo le estoy hablando de todos estos datos que le estoy dando desde datos del trimestre anterior, tienen que publicarlos ahora, supongo que en las próximas semanas saldrán, y tengo mucha curiosidad por ver esos 263 denegados en cuánto se han convertido. Estoy convencido que habrá crecido exponencialmente. Bueno, y nos va por favor, nos va contando y nos va informando porque, claro, es un tema que nos compete muchísimo a los latinoamericanos. Hay muchos latinoamericanos, como bien usted decía, cuáles son los países que predominan en esto. Pero le pregunto también, doctor, ¿qué pasa con la renovación de nacionalidades? Esto es otro tema. ¿Cuál es la diferencia y qué está pasando en este caso con las nacionalidades españolas? En las renovaciones ahí sí que no le puedo dar una respuesta a Ana María, porque yo no me dedico al derecho de extranjería. Mi ámbito es el derecho de litigación, es el derecho procesal, como se llama aquí en España, y por lo tanto yo, digamos, mi despacho donde yo trabajo no nos dedicamos a esto. Nuestro despacho se dedica únicamente a litigación y por eso no llevamos ningún tipo de temas de residencia, ni de renovaciones, ni de otro tipo de concesiones de nacionalidad. Estamos metidos en esto porque consideramos que se está cometiendo una tremenda injusticia y queremos ayudar a las personas a que defiendan sus derechos, incluso si hace falta llegando al Tribunal Constitucional. Doctora Arevalillo, ¿cómo lo pueden contactar? Teniendo en cuenta que es un trámite que se tiene que realizar en el país y los aplicantes están muchos de ellos fuera del país, es decir, tiene que haber una persona de total confianza, ustedes tienen el poder, se les entrega un poder para que ustedes puedan hacer todos estos trámites que tienen que ajustarse, como usted bien lo dijo, dentro de unos tiempos para no perder las oportunidades que quedan, ¿no? Correcto, es muy importante que todo el mundo se grabe a fuego que los plazos son perentorios. Eso quiere decir que pasado el plazo uno pierde el derecho, ¿no? El plazo que tenemos para el recurso de alzada es un mes. Si lo presentamos un mes y un día después, habremos perdido nuestro derecho. Si no vamos luego al contencioso administrativo, es decir, a la vía judicial, porque se nos pasa el plazo, también habremos perdido nuestro derecho. Y las futuras resoluciones que puedan haber estimatorias de nuestras pretensiones, que esperemos que sean así, si la persona no ha recurrido, no se verá beneficiada de esto. Doctor, los números que aparecen, la dirección de mail también está apareciendo en pantalla para que puedan ubicarlo, para que puedan, por favor, contactarse quienes nos están viendo, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Le quiero agradecer muchísimo, doctor Arevalillo de la Torre. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio, por habernos clarificado qué es lo que está pasando. Sé que hay muchas personas interesadas y muchas personas que están justamente buscando una solución. Le agradezco.
Muchas gracias. Únicamente porque no he contestado su pregunta en cuanto al poder. Efectivamente tienen que otorgarnos un poder y yo recomiendo a la gente cuando vaya a recoger su denegación al consulado que aproveche a hacer el poder a favor de abogados y procuradores. Muchas gracias, Ana María. Mire, ahí yo creo que nos dio un tip fabuloso. Ese momento, no pierde el tiempo y eso es ganar muchísimo. Gracias. Gracias. Doctora Arevarillo, que tengan buen día y de esta manera nosotros también les agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros en Análisis Mundial. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.